Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y estamos aquí empezando la semana y con gran entusiasmo les saludamos en este lunes 14 de marzo del año 2022, transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify. Les saludo con mucho cariño, con gran entusiasmo, esperando que estén ustedes bien, que haya mucho ánimo de aquí para solucionar con trabajo esta semana y para dedicarnos a aquello que nos apasiona, que es la chamba. Y estamos aquí puestos y dispuestos, todos los que hacemos este programa, que nos enorgullece el presentar ante ustedes. Listos aquí pues y empezamos con un resumen, las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Tras la amenaza de Morena de destituir a David Colmenares, el auditor superior de la Federación, este canceló auditorías a la Cámara de Diputados y solamente presentó resultados sobre el Senado en la revisión de la cuenta pública del año 2020. Iniciadas desde el 2002, las auditorías al dinero en la Cámara de Diputados se han cancelado por razones menores, pero una ausencia de la revisión de cuentas no había ocurrido en medio de una circunstancia de presión política como ahora está sucediendo. Esto coloca a la Cámara de Diputados en una situación inédita y de excepción, porque las instituciones deben de ser auditadas y vistas por el auditor superior, pero no bajo este tipo de presiones. En el 2020 la Cámara Baja ejerció 7,076 millones de pesos, pero tampoco se han revisado 8,332 millones en el 2021 y los 8,045 presupuestados para este año, para sumar un total de 23,453 millones de pesos. La Auditoría Superior no ha tocado nada que represente alguna forma de revisión a esta Cámara. Legisladores de diferentes partidos políticos piden que se repongan las auditorías en la Cámara de Diputados para que no sea un organismo excepcional y se pueda predicar con el ejemplo al pedir cuentas claras a otros poderes y niveles de gobierno. Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, dijo que San Lázaro no puede entregar un cheque en blanco y debe ser transparente al ejercicio de los recursos. Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dice que debe de haber congruencia y que la Cámara de Diputados tiene que ser un ejemplo de la aplicación de las propias auditorías. Personajes cercanos al presidente nacional de Morena y ex legislador Mario Delgado son quienes controlan el presupuesto en la Cámara de Diputados desde finales del 2018. Imagínense ustedes lo que no habrán hecho. Recursos que a la fecha suman más de 30,000 millones de pesos. El dirigente de Morena colocó en la Secretaría General a Graciela Báez, su compañera de carrera allí en Economía en el ITAM, y también en la maestría en la que cursaron en 1997 en la Universidad de Essex, en Inglaterra. La Secretaría General tiene bajo su cargo la coordinación de los servicios parlamentarios y administrativos. Mario Delgado ubicó a Juan Carlos Cummings García como secretario de Servicios Administrativos y Financieros y trabajaron juntos en la Secretaría de Finanzas en el gobierno de López Obrador cuando estuvo al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ahí hay allegados, no se les ha auditado con nada, no hay comparecencia ante nadie, no hay nada, ningún tipo de revisión. En pronunciamientos y ahí hay una cloaca, en pronunciamientos por separado, gobernadores y senadores de la llamada Cuarta Transformación acusaron al Parlamento Europeo de utilizar el tema de la violencia en contra de periodistas para manifestarse en contra, pero de la reforma eléctrica que se discute en México. Los legisladores lamentaron que la campaña en contra del actual gobierno desde el extranjero busque preservar privilegios
para una minoría que se siente con el derecho de practicar la corrupción y la rapiña de los bienes públicos. Ese es el discurso que maneja Morena en sus diferentes niveles para tratar de defender la postura visceral del presidente de la República ante un llamado que se hace en el Parlamento Europeo para que se proteja a los periodistas y a los activistas en México. En tono diplomático, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, quien no expresó apoyo al comunicado redactado por el presidente en contra del Parlamento, planteó el diálogo y el intercambio de opiniones para abordar el tema en una reunión de alto nivel y lamentó que no haya habido, antes de la resolución, un acercamiento previo con el Senado para hablar con oportunidad y confianza sobre el tema de la resolución. En una carta dirigida a Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, el también coordinador de Morena dijo que está consciente de los enormes retos que México enfrenta en materia de seguridad pública y de las acciones que se deben de emprender para frenar la violencia criminal en contra de periodistas, defensores de los derechos humanos y otros activistas de causas sociales. Propuso una reunión a la brevedad para abordar temas de mutuo interés y buscar cauces para mejorar las relaciones bilaterales en el marco de los principios de la política internacional que rige en el Estado mexicano. Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México, agradeció los mensajes de apoyo de mexicanos luego de la carta hecha con las tripas del presidente López Obrador, en la que llama borregos a los eurodiputados, así como las críticas con tolerancia en redes sociales. Llamó a seguir fortaleciendo la amistad entre México y la Unión Europea. El 10 de marzo, con 607 votos a favor, 2 en contra, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que declara que México es el lugar más letal para periodistas fuera de zonas de guerra oficiales, como lo que se está viviendo ahí en Ucrania y Rusia. La presidencia envió una carta que fue calificada como poco diplomática por organizaciones y políticos debido a que en esta se denomina borregos a los diputados, a los eurodiputados, y también el presidente les pide que evolucionen como si vivieran en el primitivismo colonialista de tiempos idos, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo levantó la voz. El exsecretario de México ante la Unión Europea calificó como una reacción emocional del gobierno de López Obrador el decirle borregos a los parlamentarios europeos. En entrevista explicó que fue pensando en política interna y no en política exterior, porque está a punto de celebrarse la consulta sobre la revocación del mandato y el presidente teme que esté perdiendo puntos de popularidad. Dice Porfirio, fue una actitud con un lenguaje efectista y eficaz, pues apela a los sentimientos que genera en los mexicanos el pasado con los países que nos colonizaron. Embajadores en retiro, académicos y fuentes diplomáticas coincidieron en que las declaraciones del presidente López Obrador solo dificultan las labores del personal del Servicio Exterior mexicano, entre quienes hay molestia, franca molestia, además por nombramientos políticos en diversos niveles, no solamente entre embajadores. El Grupo Plural del Senado envió una carta al Parlamento Europeo para proponer que el premio Sájarov que otorga esta instancia sea entregado a periodistas y medios de información que a diario están bajo el asedio del presidente de la República. En esta carta, legisladores como Germán Martínez, Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra, Adriana Jurado, le dijeron al presidente ya basta y que permita el libre ejercicio periodístico, derecho humano innegable, y que opinar no debe de tener cortapisas y frenos construidos en declaraciones presidenciales y en maniobras de su equipo político. Y ahí se mencionó a un piquete de periodistas mexicanos que han sido hostigados por la Cuarta Transformación. Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, pidió a Morena que presente otra propuesta de reforma eléctrica si en verdad quieren que sea discutida y aprobada en San Lázaro. Al participar en el programa Foro en Línea,
organizado por el PRI, Moreira expuso que Morena debe tomar en cuenta las observaciones que se dieron en los 26 foros que hubo sobre el Parlamento abierto. Nada de esto, hasta este momento, ha trascendido, pudiera haber penetrado en la propuesta original lanzada por el presidente López Obrador. Bandas dedicadas al robo de gas LP y de gasolinas en Hidalgo construyen túneles para ordeñar los ductos de Pemex sin ser detectados por las autoridades militares desplegadas en operativos en ese estado. Explicaron que los delincuentes construyen los túneles para poder perforar desde abajo los ductos y conectar las mangueras de extracción que llevan los combustibles hasta 800 metros más lejos del punto de la ordeña. Un verdadero sistema sofisticado de huachicol, cuando hace 3 años el presidente dijo que el huachicol había desaparecido de la faz de la tierra en México y que ya no había tal. José Antonio Centeno, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, llamó a generar condiciones que permitan un entorno de negocios donde se garantice el Estado de Derecho y se incentive la inversión. Dice que pondrá en la agenda nacional los temas que son prioritarios para la Canacintra. Me comprometo con ustedes a no caer en la tentación del aplauso fácil a través de la estridencia estéril. Enfocaremos cada esfuerzo en aportar propuestas de valor que generen resultados medibles, que fortalezcan a nuestras empresas y generen bienestar social. Cambiemos el estigma que se tiene de los empresarios. La trave de un distribuidor vial que forma parte de las obras de conexión con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles se cayó sobre otras traves, y esto es un desastre. O sea, la forma en la que está llevando esta obra, con premura, con confusión. Recuerdo que hace un par de meses les narré a ustedes, pasando por ahí, que esto iba a ser un desastre. Bueno, ayer, este pasado fin de semana, cayó esta trave del distribuidor vial y cayó sobre un trabajador que desafortunadamente murió. El aeropuerto Felipe Ángeles, que entrará en operaciones el próximo 21 de marzo, gastó 26.600.000 pesos por el servicio de control de fauna nociva, aves, roedores, gatos, hormigas, arañas y moscos, para las 2 pistas comerciales y para la militar, según el sistema de Compranet. El contrato se adjudicó a Servipro de México, empresa que en el 2020 sanitizó las instalaciones del sistema de aguas de la Ciudad de México y las unidades de la red de transporte de pasajeros, los RTPs, de la capital de la República Mexicana por el COVID. El gobierno de la Ciudad de México arregla el camino hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles con una serie de murales sobre la autopista México-Pachuca con la temática de adiós, vuelvan pronto. Se pintaron 2 tramos de 200 metros cada uno en los límites de la alcaldía Gustavo Amadero y Tlalnepantla, con imágenes de trabajadores, abrazos, nopales, leones, mariposas, monarca, señales viales. Participantes comentaron que la obra, la Secretaría de Obras, cuyos trabajadores de chaleco verde apoyan las pintas, los invitaron como parte del programa Sendero Seguro. Puro populismo, pero al más puro estilo de la Cuarta Transformación. Durante el 2021 se financiaron 120.466 vehículos seminuevos, 10% más que en el 2019, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Cada vez más se están vendiendo vehículos seminuevos en lugar de vehículos nuevos que pagan el impuesto sobre automóviles nuevos, que ahora con la escasez la gente se los quiere evitar, y en lugar de comprar un coche nuevo se van hacia estos que van en el estrato es nuevos, seminuevos y usados. Y en los seminuevos hay un estrato importante que se está vendiendo más que los otros. A un mes de la consulta
para la revocación del mandato, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, exhortó a funcionarios públicos y actores políticos a respetar las leyes del modelo de comunicación política sobre una campaña sistemática para promover el ejercicio que se llevará a cabo el 10 de abril por parte de actores políticos que no deberán de hacerlo. ¿Por qué? Porque así lo quisieron en la Cámara de Diputados. Hago un nuevo exhorto a funcionarias y funcionarios públicos y a todos los actores políticos a respetar las leyes. Por ello, les llamo a estar a la altura del compromiso democrático y civismo encomiable de miles y miles de personas que han respondido favorablemente a la convocatoria del INE para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla. Lamentablemente, algunos actores políticos se empeñan en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política. Y dentro de algunos de los actores políticos está el presidente de la República. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Los proyectos que discutirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el asunto del hermano de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, exhiben graves deficiencias técnicas y jurídicas de Marcela Ángeles, juez penal, y del magistrado Octavio Ceballos, que llevaron el caso. Miren, primero, este señor, Alejandro Gertz Manero, cuando no era fiscal, trató de meter a la cárcel a la pareja de su hermano. No pudo, no hubo un argumento legal que pudiera sustentar su acusación. Llega a ser fiscal general de la República y entonces procede. Y no puede meter a la cárcel a la pareja de su hermano, pero mete a la hija de esta. Y de ahí no solamente eso, sino que despoja a la familia de su hermano de todos sus bienes y se los queda. Él se los queda. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Nelson Francisco, hermano de Mauricio Toledo, exdiputado en proceso de extradición, pues la audiencia inicial de vinculación a proceso fue aplazada. Fue detenido por enriquecimiento ilícito. El imputado se desempeñó entre marzo del 2013 y septiembre del 18 como asesor, jefe de Departamento de Análisis Normativo, subdirector consultivo y de apoyos del comité, subcontralor de la Atención Ciudadana y Normatividad en el Instituto Electoral de la capital de la República Mexicana. Tras la captura, Toledo denunció persecución política en su contra y de su familia y pidió a las autoridades apegarse a derecho. Miguel Aldrin Jarquín, el chaparrito presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Manzanillo, en Colima, fue detenido en un operativo federal en Zapopan, en Jalisco, según reportan fuentes gubernamentales. César Arturo Valencia Caballero, alcalde de Aguililla, Michoacán, y René Cervantes Gaitán, su asesor, fueron despedidos después de una ceremonia religiosa de cuerpo presente. A 6 meses de tomar posesión, el presidente municipal fue ejecutado el jueves dentro de un vehículo estacionado cerca de la unidad deportiva Benito Juárez, a menos de 10 cuadras del Palacio Municipal. Su asesor se reportó como desaparecido el mismo jueves y un día más tarde su cuerpo fue encontrado con impactos de bala en un predio en la zona de Parcelas de Castillo. Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador michoacano, prometió esclarecer los hechos y castigar a los responsables. Durante la última semana, Michoacán, solamente Michoacán, reporta 69 homicidios dolosos, es decir, casi 10 diarios en promedio. Fueron alteradas las escenas del crimen en donde hallaron los cadáveres de César Valencia Caballero y René Cervantes Gaitán, según revelan fuentes anónimas. Explicaron que en el caso del alcalde, las manchas de sangre no corresponden a la posición del cuerpo y el casquillo y la ojiva encontrados junto al cuerpo no es usual, pero se intuye que fueron colocadas a propósito. Agregaron que el casquillo localizado junto a René Cervantes no corresponde al calibre del arma con la que fue asesinado. Chris Cleave, empresario inglés con residencia permanente desde el 2013, fue ejecutado cuando conducía un vehículo deportivo acompañado de su hija menor en Playa del Carmen, en Quintana Roo. La niña está hospitalizada. De acuerdo con versiones ministeriales, 2 atacantes llegaron, se le aparejaron una motocicleta, dispararon en contra del vehículo
y las ráfagas matan al empresario y hieren, hasta este momento no sé en qué estado se encuentra, a su hija menor. La Fiscalía de Querétaro informó que detuvieron a 5 personas más relacionadas con los hechos de violencia en el estadio de La Corregidora, y con esto ya suman 22 las personas que están implicadas y puestas a disposición de las autoridades para llevar a cabo en ello un juicio. En México, un policía es asesinado diariamente en promedio en lo que va de la actual administración federal. De acuerdo con un estudio de la organización Causa en Común, 1,484 policías de los 3 niveles de gobierno perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones del 1 de diciembre del 2018 a la fecha. 30 mexicanos y sus familias permanecen en Ucrania, pero por motivos personales, según informa Olga García Guillén, embajadora de México ante Ucrania. Adelantó que unos 60 mexicanos y familiares directos desean regresar a México en el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que llegó el sábado a Rumania con ayuda humanitaria y que volverá otra vez el martes. Rusia y Ucrania volverán a sentarse en la mesa de negociaciones hoy en videoconferencia, según confirma el señor Podolsky, que es negociador y asesor del presidente de Ucrania. Rusia pidió, fíjense, ya empiezan las alianzas. Rusia pidió a China que le dé equipo militar y asistencia económica para la guerra en contra de Ucrania, según funcionarios de los Estados Unidos. No precisaron cuál fue la respuesta del presidente Xi Jinping. Jake Sullivan, el asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca, tiene previsto reunirse en Roma con Yang Jiechi, miembro del Politburó del Partido Comunista Chino y director de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Instituto. Advertirá sobre las consecuencias de cualquier apoyo que se le dé a Moscú. Vladimir Putin, presidente ruso, acusó a las fuerzas ucranianas de violaciones flagrantes al derecho humanitario. En llamada telefónica pidió a su par, que es Emmanuel Macron de Francia, y a Olaf Scholz, el canciller alemán, que presionen a Kiev para que les ponga fin. Putin enlistó asesinatos extrajudiciales de opositores, toma de rehenes por parte de civiles y uso de escudos humanos, entre otros recursos. Las fuerzas rusas se apostaron alrededor de Kiev y bombardearon áreas civiles de otras ciudades ucranianas, incluido un hospital, un hospital de la zona de Mykolaiv. También estrecharon el cerco en Mariupol, ciudad portuaria al sureste asediada desde hace 2 semanas tremendamente. Mariupol ha sido uno de los lugares más atacados y considerados como estratégico. Médicos Sin Fronteras alertó que la situación en Mariupol es desesperada, pues sus habitantes están incomunicados, no tienen agua, no hay electricidad, pelean para conseguir alimentos. En este momento es dramática la situación. Al menos 2,187 residentes de Mariupol murieron por los ataques rusos, según informa el gobierno de la ciudad y la Cruz Roja Internacional, advirtiendo que el tiempo se agota para los miles de civiles atrapados en esa localidad. El Servicio de Inteligencia de Ucrania informó que Rusia disparó en contra de un convoy que evacuaba a mujeres y a niños en la zona de Peremoa, en Kiev, por el corredor verde acordado. El saldo, 7 muertos, incluido un niño. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, pidió ayuda a Francia y Alemania para liberar a Iván Fedorov, alcalde de Melitopol, secuestrado el viernes por militares rusos. Alrededor de 1,300 soldados ucranianos murieron desde el comienzo de la invasión rusa, según un informe del presidente Zelensky. Instó a Occidente a participar más en las negociaciones para poner fin a la guerra. Agradeció la mediación de Naftali Bennett, primer ministro de Israel. Dijo que le sugirió a Bennett mantener conversaciones en Jerusalén. Zelensky llamó a las madres en Rusia para que impidan el envío de sus hijos a la guerra, lo dijo así. Проверяйте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, сомнение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте. Verifiquen dónde está su hijo y si tienen la menor sospecha de que su hijo puede haber sido enviado a la guerra en contra de Ucrania, actúen inmediatamente, les pide a las madres de soldados.
El mandatario ucraniano advirtió que misiles rusos podrían impactar en territorios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en cuestión de tiempo si la alianza no impone una zona de exclusión aérea sobre el país. La policía de Ucrania informó que las tropas rusas abrieron fuego en contra del automóvil de Brent Renault, periodista estadounidense en Irpin. Juan Arredondo, también comunicador, fue herido y trasladado a un hospital en Kiev. Fue restablecida la energía eléctrica en la planta nuclear de Chernobyl, que era importantísimo que esto fuera, ya que a través de este tipo, o sea, de la electricidad, se dan los bombeos necesarios para que haya el enfriamiento de las zonas en las que se encuentra material radiactivo, que en caso de no ser atendido, pudieran provocar otra vez un descalabro allá en Chernobyl. Sergei Ryabkov, viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, advirtió a Estados Unidos que considerará las partidas de armas occidentales a Ucrania como objetivos. La Unión Europea y el Grupo de los 7 se unieron a Washington para revocar el estatuto de nación más favorecida de Rusia, que facilita el intercambio de bienes y de servicios. Joe Biden, el presidente norteamericano, anunció la prohibición de importaciones de pescado, marisco, vodka y diamantes rusos y sigue cada vez más presionando un embargo hacia la economía rusa. Además de las presiones económicas, los países occidentales enviaron material militar a Ucrania, pero tratan de evitar una confrontación directa entre la OTAN y Moscú que, en palabras de Biden, provocarían la Tercera Guerra Mundial. YouTube anunció que ampliará a nivel mundial su bloqueo a medios de comunicación controlados por el Estado ruso, por RT y Sputnik, en su plataforma de streaming. El sitio está para compartir videos, que es el más grande del mundo, propiedad de Google, que a su vez pertenece a Alphabet Incorporated. También evitará que los creadores en Rusia ganen dinero a través de esta plataforma. Todo lo que sea, digamos, creatividad propuesta desde Rusia no va a tener ningún tipo de apoyo. Rusia inició acciones legales en contra de Meta, la casa matriz de Facebook y de Instagram, por flexibilizar sus reglas sobre mensajes violentos destinados al ejército y a los dirigentes. Explicó que la medida obedece a los llamados ilegales al asesinato de rusos por parte de colaboradores de la sociedad estadounidense Meta. Las empresas occidentales que se retiren de Rusia enfrentarán el escrutinio de sus leyes laborales por abandonar a sus trabajadores y en muchos casos perderían sus activos relacionados, según publica el periódico The Wall Street Journal. Esto luego de que Vladimir Putin respaldó la idea del secretario del Consejo General del Partido Ruso Unida, Andrei Turchak, de nacionalizar los activos que dejaron estas compañías. Ante ello, Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, advierte que cualquier decisión ilegal de Rusia de apoderarse de los activos de estas empresas resultará en un dolor económico aún mayor para Rusia. Sin hacer referencia a Rusia, el Papa Francisco emitió una condena más dura hasta el momento en contra de la invasión a Ucrania. Calificó como barbarie el asesinato de niños y de civiles. Dijo que la inaceptable agresión armada y masacre deben terminar. Davanti alla barbarie dell'uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi, non ci sono ragioni strategiche che tengano. C'è solo da cessare l'inaccettabile aggressione armata prima che riduca le città a cimiteri. In nome di Dio vi chiedo, fermate questo massacro. Ante la barbarie de la matanza de niños inocentes y de civiles indefensos, no existen razones estratégicas que valgan. Lo único que hay que hacer es poner fin a la inaceptable agresión armada antes de que reduzca las ciudades a cementerios. En nombre de Dios les pido, detengan esta masacre. El Papa denominó a Mariupol como una ciudad mártir y apeló nuevamente a los corredores humanitarios para que sean efectivos y también seguros. Les reporto, el presidente Barack Obama
expresidente de los Estados Unidos, informó que dio positivo a COVID y que fuera de un ardor en la garganta, se siente bien. Agregó que su esposa Michelle no fue contagiada. Bueno, el Servicio Sismológico Nacional informó en Chiapas, en el suroeste de Pijijiapan, hubo un sismo de magnitud 5.1. Algunos residentes de la Ciudad de México dijeron que lo percibieron el día de ayer. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, aseguró a un tigre en un departamento en Chimalhuacán, en el Estado de México. ¿Y cómo lo vieron? Porque el tigre se asomó por la ventana del departamento. En fin, esto pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Eso de tener un tigre en la sala. Vamos a hacer una pausa, regresaremos aquí con más información. Hoy les tengo una pregunta en nuestras formas de consulta que tiene que ver con una realidad oprobiosa. El auditor superior de la Federación es amenazado por Morena de que lo van a destituir, y en ello la pregunta que nosotros estamos poniendo va en este sentido. Les decimos, bajo amenazas de Morena de destituir al auditor de la Federación, exenta a revisar gastos en la Cámara de Diputados. ¿Es la Auditoría Superior de la Federación otra institución que se come el presidente? El 96% de quienes pasan por nuestras formas de consulta me dice que sí. Y desde el punto de vista institucional, el daño que ha habido en estos últimos 3 años a instituciones mexicanas ha sido tremendo, inenarrable, inadmisible, despreciable que pasen estas cosas en nuestro país. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. La Auditoría Superior de la Federación es una institución y tiene como mandato el auditar todo aquello que represente un gasto de parte del gobierno federal en todas sus instancias. Es decir, la Auditoría Superior de la Federación, con su auditor al frente, están encargadas de que el dinero asignado en diferentes partidas a lo que es el gasto público de nuestro país a lo largo de un año se ha revisado, se ha escrutado, se ha auditado, para que entonces nosotros veamos si se estableció toda esta serie de gastos de manera escrupulosa, dedicado justamente a los rubros para los que fue destinado, con los montos que fueron pactados, para que no haya, digamos, irregularidades injustificables. Es lo que pasa con una auditoría, como queramos verlo. En una empresa, cualquier tipo de organización tiene auditorías tanto internas como externas, y sobre estas vienen análisis sobre los resultados que se pudieran tener en función de un análisis que pudiera entonces demostrar si el dinero aplicado ha sido escrupulosamente gastado como lo prevén las leyes y los preetiquetados, es decir, todo aquello que ya ha sido designado, que desde el origen de la captación de la tesorería hasta su destino sea y vaya de acuerdo a cómo el país lo ha pactado a través de instituciones. Bueno, David Colmenares es el auditor superior de la Federación y ha tenido este hombre muchos amagos de intimidación. El primero que hubo grave en contra de él fue cuando determinó los gastos que se habían hecho por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco y la puesta en marcha del aeropuerto Felipe Ángeles. El presidente lo atacó brutalmente, haciendo que el propio auditor superior de la Federación se echara para atrás, corrigiera, según él, y fuera ahora de acuerdo con los números que el presidente presentaba, el presidente de la República. Es decir, el auditor resultó, no sé si auditado o criticado por haber dicho lo que una auditoría había arrojado sobre este gasto extraordinario y brutal del aeropuerto que se haría y que ya llevaba un 38% de avance. El pecado de David Colmenares fue el haberlo publicado, pero el pecado mayor fue haber cedido a lo publicado
después de lo que se analizó en auditoría, cuando el presidente criticó de manera brutal, bueno, no lo criticó, lo atacó a David Colmenares y David Colmenares reculó, echó por atrás. Bueno, últimamente, sobre el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, ha habido fuertes críticas directas al auditor superior, hasta el punto en que el propio auditor superior sintió de parte de Morena y sus adláteres, partidos políticos que apoyan a Morena, que vendría un amago que lo que buscaría sería el destituir al auditor superior de la Federación, siendo el auditor representante de una entidad autónoma, libre, independiente. No se puede entender una auditoría superior si no tiene la independencia como para poder trabajar y determinar en su trabajo las irregularidades sobre el gasto en México. Bueno, amagan con destituirlo y como respuesta, la Auditoría Superior de la Federación audita al Senado, pero no a la Cámara que dio origen a la denuncia en contra de él para destituirlo. No auditan a la Cámara de Diputados en su gasto 2020 y con ello, pues, se convierte la Cámara de Diputados en una institución de excepción porque para ella no hay auditoría. Solo por la presión política que ella, la Cámara, emite sobre el auditor y el auditor se vuelve a echar para atrás. Yo no sé a veces con qué grado de dignidad, entiendo la indignidad de Morena, puedo entender porque eso es su estilo, los ataques que le puedan proferir al auditor superior de la Federación o los amagos que puede haber para destituirlo. Pero lo primero que tendríamos que ver es que el auditor debe de tener la suficiente dignidad como para defender sus dichos y defender sobre todo el resultado del trabajo que una auditoría tiene que sostener. Porque si no, pues no está auditando, estará haciendo trabajos por complacencia o por lo que ustedes quieran, pero no estará auditando, no estará haciendo su función. Y más cuando, como resultado de esta presión, la Auditoría Superior de la Federación decide no auditar a la Cámara de Diputados, que es quien lo agrede al auditor. Cuando es tan evidente que el auditor se podría defender y decir, hombre, si tuviera un poquito de hombría, yo determiné esto, estas son las irregularidades y estas irregularidades cometidas por quienes están tratando de despedirme de aquí, es que yo denuncio esto y por lo menos estoy cumpliendo con mi labor. ¿Qué credibilidad puede tener un auditor que audita unas instituciones y otras no? Nada más por una presión de carácter político que amaga con correrlo. Yo pienso que, por supuesto, la Cámara, digamos, que originó este problema, la de diputados, está mal, porque se hacen todo en este gobierno. Y esto debería ser causal para que hubiera un fuerte castigo a quienes están promoviendo esto desde el punto de vista político en la Cámara de Diputados. Pero como esto no va a pasar, entonces, ¿qué les parece si mejor nos quedamos con que el auditor superior de la Federación no debió haber respondido a estas presiones echándose para atrás de auditar a la Cámara que originó este desencuentro entre la Auditoría Superior y la propia Cámara de Diputados? No es que directamente lo ha hecho el presidente, pero Mario Delgado, que desde el principio estableció en diferentes posiciones administrativas a sus amigos en la Cámara de Diputados, ahora defiende esta plaza que ha gastado más de 30,000 millones de pesos que no tienen ninguna explicación y que aparentemente no la van a requerir. Y esto deja en la impunidad de miles de millones de pesos a quienes desde la Cámara se sirven del presupuesto presuntamente de alguna manera
porque si no, no se podría explicar el que venga esta presión tan fuerte de los diputados para que no haya una auditoría sobre sus gastos. Lo que obviamente lo que está ocultando es una tremenda cloaca, como tantas que hay, en las que el momento en que hay algún tipo de desavenencia con el gobierno federal, vienen las reacciones, vienen las presiones y sobre todo viene como consecuencia las sumisiones. Y desde aquí a David Colmenares, auditor superior, tiene usted, señor, todo el apoyo de la sociedad mexicana, pero apóyese, porque si usted ante las presiones cede, no hay forma de defenderlo, porque entonces una actitud, la de la Cámara de Diputados, es artera, pero otra actitud, la de usted, desafortunadamente es entreguista. Y está usted de una manera cobarde renunciando a la necesidad que tiene usted que cumplir de auditar a todos por parejo. Si no, no es ni auditoría, ni superior, ni de la federación. Esto es una vergüenza que espero el auditor corrija. De otra suerte, no podríamos tampoco entender que esté al frente de una instancia que tendría que ser sostenida como enclave del valor que cualquier auditor debe de tener por el trabajo que realiza. No es muy complicado entenderlo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecerle a Juan Carlos Romero Hicks, como presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados, que tome esta llamada. Juan Carlos, buenos días. Don Pedro, muy buen día, un gran inicio de semana, así lo deseamos en México, de tantas ocurrencias, tantas sombras y pocas luces. A trabajar. A trabajar. Bueno, y estoy seguro que el lunes es un buen momento para convocar a esto. Juan Carlos, ¿qué está pasando desde tu óptica con la Auditoría Superior de la Federación en función de la auditoría que tendría que haber sobre la Cámara de Diputados y que el auditor superior, ante amagos de Morena y sus adláteres, pues se hace a un lado y no audita, haciendo a esta Cámara una Cámara de excepción? Hay que recordar, don Pedro y estimada audiencia, que la Cámara de Diputados tiene 4 funciones. Una es representar, en este caso, la población. Segundo, legislar, igual que la Cámara de Senadores. Tercero, es asignar presupuesto. Y cuarto, la más importante que tienen tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados en cualquier congreso serio del mundo, es el control y fiscalización de los otros poderes en la parte del gasto. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados. Está dotado de autonomía técnica y de gestión y se encarga, por norma, de fiscalizar el uso de recursos públicos federales de los 3 poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, las 32 entidades federativas, los 2.457 municipios aproximadamente que existen, y en general cualquier entidad, ya sea persona física, moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido algún recurso público federal. Entonces nadie está exento de esta posibilidad. ¿Qué ha ocurrido? Sí hay amagos de repente para la auditoría. Hay que recordar que David Colmenares fue nombrado en el año 2018 para un periodo de 7 años. Es un nombramiento de mayoría calificada que termina más allá del periodo de la administración actual, se va al año 2025, y la propia Constitución establece requisitos para el ejercicio del gasto, 5 criterios: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En la cuenta pública de 2019, la Auditoría Superior de la Federación le hizo observaciones a la Cámara de Diputados, como se lo hace a todos los entes fiscalizados, y eso lo vemos nosotros con una gran apertura, porque, como se dice, cuentas claras, amistades largas, lo más claro es lo más decente. Sí llama la atención que en el año 2020 la Cámara de Diputados no está incluida. Eso no es ordinario y no es lo deseable. ¿Por qué es importante una auditoría?
Porque la auditoría identifica oportunidades para mejorar en áreas específicas, en la organización, en el control interno, y esta parte de la fiscalización implica inspección, vigilancia, seguimiento, supervisión y control. Y de una manera muy sintética, esta función tan importante en cualquier congreso del mundo, que es la de fiscalización, consiste en conocer, en revisar, evaluar el uso y aplicación de los recursos públicos de conformidad con todas las normatividades. Y sí, la Cámara de Diputados debe predicar con el ejemplo. Claro. Habrá que hacer un análisis sobre el comportamiento del gasto en la Cámara de Diputados, y si bien es cierto que el recinto requiere mejoras y demás, nosotros tenemos que ser congruentes. Y estos recursos que se otorgan a la Cámara de Diputados deben rendirse con transparencia y con rendición de cuentas. Nadie debe estar exento. Estuve en la Junta de Coordinación Política en la legislatura pasada, y en algunos momentos algunas personas sí parecía que querían amagar la institución del auditor don David Colmenares Páramo, que es una persona que está en una institución seria y que debe de ser la guarda cuidadosa de todos nosotros. Hay que cuidar las instituciones y hay que estar nosotros al día. ¿Qué es lo que procede en este caso? Pues el auditor debe de revisar esto con su equipo, debe de tener una lista, porque prácticamente casi todos los entes mencionados, los municipios, las entidades federativas, los demás poderes están siendo auditados. No tendría por qué haber excepción alguna en el caso de la Cámara de Diputados. El programa anual de auditorías no es inamovible, y el auditor tiene la obligación de velar siempre por estas cuentas claras. Entonces debería haber una corrección. Ahora, entonces, Juan Carlos, si no hay una auditoría practicada en el 2020 para la Cámara de Diputados, ¿a qué se debe el que no haya habido este análisis? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que explica la Auditoría Superior de por qué no se hizo? Habría que pedirle la explicación al señor auditor, y él con el oficio debe dar esta argumentación. Debe de corregirse. Los programas de auditoría no son inamovibles y tenemos que poner el ejemplo. Si no, en la casa del herrero, ¿hasta dónde paro? Hay una circunstancia heredada, lamentable, de que en general tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial no son muy visibles ante la población. Pues cuando se piensa en auditoría se piensa más en la parte del Ejecutivo, pero el mandato de la auditoría es para todo el aparato público del Estado mexicano. Ahora, Juan Carlos, ¿quién puede destituir al auditor superior? El Pleno de la Cámara de Diputados requeriría mayoría calificada. Entraríamos en una crisis bastante grande porque implica mayoría calificada. Son dos momentos. Estoy hablando en abstracto, no lo estoy proponiendo. No, claro. En este momento. Y hay que recordar que nadie tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Entraríamos en un problema grande. Aquí lo sensato es que la auditoría tome nota, corrija y nos audite internamente, como lo hace a todo el aparato público del Estado mexicano. Hay que recordar que también existen instancias análogas en las entidades federativas, en los congresos locales. Lo que le toca a la auditoría es lo que proviene de los recursos públicos federales. Lo que corresponde a lo local lo tiene en situación equivalente el Congreso de cada una de las 32 entidades federativas. Y además hay convenios de colaboración. Sí. Entonces, sí, basta la duda para revisar y corregir. Por supuesto. Esto es algo que me imagino ustedes exigirán para que no se convierta la Cámara de Diputados en una institución de excepción, que por supuesto es inadmisible, porque el solo hecho de que no haya ese resultado sobre una acción de auditar, pues implicaría o bien producto de una presión o bien producto de algo que se está haciendo desde el punto de vista ilegal en el ejercicio propio del presupuesto de la Cámara, cosa que, por supuesto, nadie podemos aceptar. En completa coincidencia, don Pedro, los recursos que se nos otorgan a la Cámara de Diputados no pueden ser un cheque en blanco. Estamos obligados a rendir cuentas y a transparentar el uso de recursos. Afortunadamente, ya hoy hay maneras de ir eliminando la opacidad.
el gran antídoto contra la corrupción es la transparencia. Por Si todo supuesto. se hace transparente, todos nos cuidamos y todos cumplimos. No hay por qué sospechar. Juan Carlos Romero, Así es. espero que haya en todo ello una rendición de esas cuentas. No podemos permitir que haya una excepción para la Cámara de Diputados. Espero que, bueno, yo sé que ustedes ya están haciendo un trabajo para exigir el que se dé este análisis y que, por supuesto, esté ante el escrutinio de la sociedad mexicana. Te agradezco Así muchísimo, debe ser. Juan Carlos Romero Hicks, que hayas tomado esta comunicación. Te mando un abrazo. Gracias, don Pedro. Nosotros estamos haciendo esa búsqueda y necesitamos congruencia de parte de todos nosotros. Una gran Por semana. supuesto. Abrazo. Gracias, igual para ti. Un abrazo a Juan Carlos Romero Hicks, que es, como ustedes lo saben, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, que dice, no, o sea, nosotros no podemos aceptar que no haya sobre nuestra propia Cámara una auditoría con todas las de la ley. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Voy directo a Miami, en la Florida, con Adriana Braniff, que nos tiene, como siempre, información. Te saludo, Adriana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Muy buenos días. Pues ¿Cómo estás? hoy es el día 19 desde que Rusia invadió Ucrania, y lo que más me llamó la atención el fin de semana, Pedro, pues fue que Biden habló por primera vez de la Tercera Guerra Mundial. Es decir, dijo la frase. Y si no escucharon a Biden pronunciar esta escalofriante línea de la Tercera Guerra Mundial, pues aquí se las pongo. The idea that we're going to send in offensive equipment and have planes and tanks and trains going in with American pilots and American crews, just understand, and don't kid yourself, no matter what you all say, that's called World War III, okay? Let's get it straight here, guys. That old expression, don't kid a kid. O sea, dice, para que no nos hagamos bolas, o sea, el momento en que nosotros enviemos cualquier tipo de equipo o involucramiento en este conflicto, no se hagan locos. Lo que estamos haciendo es entrar y provocar la Tercera Guerra Mundial. Así de claro, y lo dice pausadamente para que se entienda que en el momento en que Estados Unidos entre al conflicto, ahí empezó la Tercera Guerra Mundial. Clarito lo dijo, sí. Adriana. Clarito lo dice, Pedro, y bueno, después de escucharlo, pues hay que pensar, y yo me quedé pensando, ¿qué fue esto? ¿Una amenaza hacia Rusia? ¿Una premonición? ¿U otra cosa? Y yo lo que creo es que fue otra cosa, y ojalá sea así, porque muchos medios el fin de semana manejaron esta declaración de Biden como una amenaza directa a Rusia sobre que estaría dispuesto a toda costa a empezar una Tercera Guerra Mundial. Yo no lo vi así. Otros manejaron como esta declaración como la idea de premonición de Joe Biden, como dando por hecho, ¿no? Como que las fuerzas rusas ya están, eso es un hecho, ya están en la parte occidental de Ucrania, ahí ya muy cerquita, a escasos kilómetros de Polonia, que es parte de la OTAN, y ante cualquier mal cálculo, pues esto podría desembocar en un ataque en algún país vecino. Si no es Polonia, sería otro, que sí son OTAN, como decimos, y entonces Estados Unidos se vería obligado por los acuerdos de esta alianza, concretamente el artículo 5, de que dice así: si uno de los miembros es atacado, todos somos atacados y tenemos que actuar en consecuencia. Esto es cierto, pero no vi a Biden con esta intención. Yo vi el mensaje de Biden no como un mensaje premonitorio, ni como una amenaza directa a Vladimir Putin, sino que yo lo vi como un mensaje aclaratorio. Biden quiso y necesita aclarar, fijar bien la postura de Estados Unidos de que va a evitar a toda costa que esto desemboque en una Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué lo tiene que aclarar? Pues lo tiene que aclarar por la presión de algunas voces, incluso dentro de su mismo país. Por ejemplo, el fin de semana escuchábamos a Lindsey Graham, que es el senador republicano por Carolina del Sur, decirlo. Por la misma presión que tiene también de Ucrania. Zelensky ha condenado lo que ha llamado la inactividad de la OTAN, la inactividad de Estados Unidos, por consecuencia. Pero la mejor prueba de que Biden no va a ceder
ante ninguna presión que lo obligue a tomar una decisión peligrosa y que está consciente del peligro de involucrar a Estados Unidos, pues es lo que sucedió el fin de semana con los aviones de combate MiG de Polonia. Esto sucedió el fin de semana. Estos aviones que vamos a ver en pantalla, que son los aviones MiG antimisiles, bueno, Biden paró el envío de estas aeronaves a Kiev, porque Polonia ofreció mandar 28 de estos aviones a la base militar de Estados Unidos en Alemania. Biden bloqueó la oferta, dijo, gracias, pero no gracias. Esto pues a pesar de la presión de Ucrania de que haga más por mandar antimisiles, que son estos, incluso diciendo Zelensky, los vamos a pagar, pero pues para Joe Biden esto no es un asunto de quién los va a pagar, es un asunto de evitar que empiece la Tercera Guerra Mundial, como clarito lo escuchamos en el audio con el que empezamos este comentario. Porque Rusia ya amenazó que cualquier envío de armas a Ucrania, pues es un blanco legítimo para ser atacado por ellos. Es decir, que la paz en el mundo está, ahora sí, sostenida por unos hilos. Así es que bien por la decisión de Biden de no escalar la violencia, bien por la decisión de no declarar una zona de exclusión aérea sobre cielo ucraniano, porque eso sería otra chispa hacia la Tercera Guerra Mundial, y dado que Vladimir Putin, como dicen los cercanos a él, se encuentra en total paranoia, pues no estaría de más que la OTAN dejara claro que no piensa disparar a las fuerzas rusas mientras no disparen ellos primero. Pero fíjate, Pedro, que Putin está haciendo lo mismo que está condenado, porque según el Financial Times, el Washington Post y el New York Times, pues Rusia pidió equipo ya militar a China. No se especifica qué tipo de equipo militar, incluso el embajador de China en Washington desmiente esto, dice que no está enterado, pero ojo, pues esta semana se va a reunir el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, con su contraparte china y seguramente van a hablar de esto. Qué bárbaro. Pues ahí vendría, si se diera esta, no sabemos, como bien tú apuntas, qué es lo que dijo el señor Xi Jinping a esta solicitud de Moscú, pero el hecho que Moscú esté solicitando ayuda militar a China implica que no es tan fuerte como se pudiera suponer y que también está necesitando ayuda porque se le está acabando lo que tiene. Si no, no estaría pidiendo la ayuda. Me parece que es sensato decirlo así. Sí, las dos sorpresas, ¿no? Las dos sorpresas de esta guerra es la fuerza que tiene Ucrania militarmente, que nadie pensaba que era así, y la poca fuerza que está teniendo el ejército ruso, que nadie pensaba que fuera así. Antes de irnos nada más, Pedro, quiero nada más tocar rapidísimo el tema de que muere un periodista norteamericano que trabajó en el New York Times, aunque en ese momento no estaba trabajando para el New York Times, sino que estaba, como también es cineasta, estaba grabando imágenes para un documental precisamente sobre los refugiados que están huyendo de Kiev hacia Polonia, junto con otro periodista. Atacan este convoy, muere este periodista y la imagen, el video viral del fin de semana fue el del otro compañero, otro periodista que es Juan Arredondo, que salió herido, pero logró escapar y llegar a un hospital, y esto es lo que decía Pedro. Tell me please, what is your name? Juan. Juan? Where are you from? The U.S. Yes. What happened to you? We crossed the first bridge in Irpin. We were going to film other refugees leaving, and we got into a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed a checkpoint, and they start shooting at us. So the driver turned around, and they kept shooting. It's two of us. My friend is Brent Renault, and he's been shot and left behind. And how is he? I don't know. You don't know. You don't know what happened to you. I saw him being shot in the neck, and we got split, and I got pulled into the. And who brought you here? An ambulance. I don't know. Ahí, pues, realmente él no sabe lo que sucedió. ¿Verdad? Cuando le preguntan, ¿y qué pasó con la otra persona que venía contigo? Dice, pues, no lo sé. Lo ignoraba en ese momento, pero claramente fueron atacados cuando pasaron un segundo puente en donde fueron emboscados y fueron atacados directamente, y de ahí vino este desenlace. Pero lamentablemente en ello, otra vez, zona de guerra, zona en la que el periodismo, como en México, está en riesgo, y pues estos, como diría el presidente Aznar,
aquel que fue el presidente de España, son gajes del oficio, querida Adriana. Pues sí, lamentable, ¿no? El que hablaba era Juan Arredondo, el que muere es Brent Renaud, un cineasta muy conocido alrededor del mundo, y pues esto es lo que está sucediendo allá. Vamos a estar al pendiente de ver qué es lo que sucede. Están ya muy cerca de Kiev, pero parece ser que va a ser, y eso va a ser motivo para otro comentario, el Stalingrado de Putin, ahí justo, en Kiev. Bueno, pues hasta ahí las cosas. Gracias, querida Adriana. Ha habido una estampida de mexicanos que han salido de Ucrania, quien hace 2 semanas entrevistamos aquí, que estaba en un sótano con su familia, Eric Luján. Ya el día de ayer me reportaba Eric Luján que está en Madrid, está en España. Se fue, pasó por la frontera a Polonia, se quedó ahí un par de días para acabar de organizar algunos de los papeles necesarios que tenía que encontrar para su familia, y de ahí se fue caminando, manejando hasta donde pudo, llegó a Madrid y en este momento se encuentra en España. ¿Cuál es su idea? Regresar a México y denunciar ante el gobierno mexicano la falta de atención que hubo para él y para su familia en el consulado en Kiev, en Lviv, porque en Kiev es embajada, en Lviv, en la que él buscó ayuda y no se la dieron. Y eso a él le causa un oprobio. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Y es la hora y ofrecemos un resumen de lo más importante que les estamos informando aquí. Tras el amago de Morena de destituir a David Colmenares, la Auditoría Superior de la Federación canceló las auditorías a la Cámara de Diputados. Hablamos aquí con Juan Carlos Romero Hicks y me dice, no, esto no se puede quedar así, tiene que haber una auditoría presentada sobre los gastos en la Cámara de Diputados y esto no puede hacerse para una institución de excepción en la propia Cámara de Diputados que amaga con destituir al auditor federal, al señor David Colmenares. Esto es inaceptable, es una institución más que es golpeada fuertemente por Morena y sus afiliados, sus adláteres, ¿no? Legisladores de diferentes partidos pidieron que se repongan las auditorías para que en San Lázaro no haya organismos que prediquen más que con el ejemplo lo que se tiene que hacer, porque las auditorías son para todas las instancias del gobierno, donde quiera que éstas se encuentren. Personajes cercanos a Mario Delgado controlan el presupuesto en la Cámara de Diputados desde finales del 2018 y ahí hay pendientes de aclarar más de 30,000 millones de pesos. Gobernadores y senadores de la Cuarta Transformación acusaron al Parlamento Europeo de utilizar la violencia en contra de periodistas para manifestarse en contra de la reforma eléctrica. Más diplomático, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, planteó diálogo para abordar el tema en una reunión de alto nivel, en lo que Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México, agradeció los mensajes de apoyo de mexicanos tras la carta de López Obrador en la que llama borregos a los eurodiputados. Porfirio Muñoz Ledo, ex embajador de México ante la Unión Europea, calificó la respuesta de López Obrador como una reacción emocional para no perder popularidad ante la revocación de mandato que es inminente, que esta se dé el próximo 10 de abril. No olviden esta fecha. E incluso miembros del Servicio Exterior Mexicano muestran su oprobio por esta carta enviada por el presidente, que el propio presidente manifestó que le había escrito él de puño y letra junto con su vocero, un señor que responde al nombre de Jesús Cuevas, que es el vocero del presidente de la República. Gustavo Enrique Madero, senador del Grupo Plural, nos habla sobre esta carta enviada al Parlamento Europeo para proponer que el premio Sájarov se le entregue a periodistas y a medios de información asediados por Andrés Manuel López Obrador en el régimen mexicano. Y Gustavo Enrique, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues un gusto saludarte, Pedro, también. Buenos días. Buenos días. Oye, pues
Todos leímos esta carta hecha por el presidente, una carta hecha sobre las rodillas, sin ningún tipo de consulta al sector diplomático. Incluso la propia Cancillería ignoraba el envío de esta carta cuando ya se había hecho, cuando ya incluso el presidente le había leído una mañanera, una carta pues, por los cuatro costados, Gustavo, desafortunada es lo menos que podemos decir. Tienes toda la razón, coincido. Me habla de un presidente pues caprichoso, que no le consulta a nadie, su equipo le es innecesario, él toma las decisiones, él redacta de puño y letra una carta a todas luces improcedente, irrespetuosa, contra uno de los organismos de mayor prestigio civilizatorio. A mí, Pedro, me gusta mucho el modelo de la Unión Europea como las experiencias civilizatorias de la humanidad. 29 países, 27, no me recuerdo, de distintos tamaños, de distintas extracciones, se ponen de acuerdo para defender la democracia, los derechos humanos, cooperar económicamente, y eso pues es un modelo extraordinario, digno de imitar. Sobre esta Unión Europea existe el Parlamento Europeo, que es el órgano que lo representa a todos, y el presidente se da el lujo de llamar los borregos a un órgano pues, que pues, representa para mí lo más depurado de una expresión, porque votaron a favor de la resolución más de 670 abstenciones y 2 en contra. Estamos hablando que hay un consenso muy fuerte, el que envió el Parlamento Europeo a México sobre el tema de la peligrosidad de ejercer el periodismo en nuestro país, siendo que ya está considerado el país más peligroso para ejercer esta actividad, Pedro, fuera de un país en guerra. Y a esto responde pues, de manera caprichosa, de manera totalmente banal, y nosotros lo que estamos haciendo es al contrario. Desde el Senado de la República, un grupo de senadoras y senadores estamos proponiendo que el Parlamento Europeo avance en esta agenda, otorgándole el premio Sájarov a los periodistas y a las periodistas que defienden la libertad en nuestro país. El premio Sájarov es para la libertad de conciencia y para los derechos humanos, por eso creemos que es completamente ad hoc esta propuesta, y pues se menciona en una carta extensa, contraria a la que redactó el presidente Andrés Manuel. Esta es una carta muy documentada, con muchos ejemplos de lo que está pasando en nuestro país y cómo está reaccionando nuestro gobierno malamente, y por eso creemos que sería muy afortunado que el Parlamento Europeo otorgara este premio Sájarov y se lo entregara simbólicamente a un familiar de una periodista o un periodista de los muchos que han sido asesinados en nuestro país por ejercer su actividad, Pedro. Sí. En la carta del Parlamento se mencionan 7, el presidente dice que son 6, pero cualquiera que sea el número, representamos el mayor número de asesinatos de periodistas en el mundo de cualquier otro país que no esté en guerra. Sí, son 7, y eso, aunque el presidente diga que son 6, pues me imagino que olvida o se hace loco, pero bueno, como lo hace, pero lo que sí es lamentable es que parece, Gustavo Enrique, como si el presidente tuviera el afán de romper puentes de comunicación con los países que son nuestros principales asociados. Cuando en algún momento suspendió la relación con España, no se da cuenta que España es un miembro muy activo dentro del Parlamento Europeo, que tendría que venir en el Parlamento algún tipo de reacción que ya se dio, y le responde con bravatas, como si se tratara de un estudiante enjundioso que quisiera defender cosas como
cuando fuimos conquistados y habla de que siguen robando. O sea, el hombre está... se le olvida que es presidente de la República. Yo no sé en calidad de qué escribe este hombre. Pues mira, yo estaba empezando a leer el último libro de Moisés Naim y él habla de que ahorita el modelo que está prosperando en muchos países es el populismo, la polarización y la posverdad. Estos tres componentes juntos, creo que es la receta que está siguiendo el presidente Andrés Manuel. El modelo populista se basa en la polarización, entonces él lo que quiere es estar mandando mensajes para que la gente se distraiga y no analice, Pedro, los temas fundamentales de lo que está pasando en el país, los problemas estructurales, sistémicos, sociales, la desgracia de lo que está pasando en nuestro país en distintos temas, son sustituidos por todas las cajas chinas que él nos pone, y en este sentido él sigue actuando, porque las relaciones exteriores no es un asunto de su importancia, nunca le ha dado prioridad, más bien lo utiliza precisamente para seguir polarizando y correrse a estos modelos populistas, Pedro, que pareciera más una respuesta de Hugo Chávez o no sé, de Maduro, y no de un presidente que represente a un Estado mexicano, una de las economías más grandes del mundo. Ya hemos caído, antes éramos la 12, ahorita ya vamos como la 16, y si seguimos así, Pedro, yo creo que vamos a salir del grupo del G20 porque va perdiendo mucho el dinamismo de la economía, no hay inversiones, pero esto no es importante para el presidente, lo importante es el control de la agenda mediática, la distracción, y por eso creo que es momento de generar una conciencia de lo que estamos padeciendo en nuestro país y generar alternativas democráticas. Eso es lo que estamos queriendo impulsar desde el Senado. El Senado ha estado muy omiso. La propia invasión rusa a Ucrania, el gobierno, pues digo, en la ONU lo votó en contra, pero fuera de eso ha sido totalmente pues permisiva e incluso no se suma a los países que dan sanciones a Rusia por esta acción unilateral. Les sigue comprando fertilizantes, felicita por el vuelo de Aeroflot. Y todo esto pues nos habla de un país que se está corriendo, se está desmarcando de los socios democráticos y económicos que comparten las inversiones, que comparten los principios democráticos, se corre hacia los países populistas, a los gobernadores autoritarios, autócratas, y hacia allá se va corriendo Andrés Manuel. Es muy peligroso porque lo hace apalancado en el ejército de manera muy ostensible, Pedro. Y este componente, pues a mí me preocupa mucho para un país como el nuestro, que el autoritarismo, el autócrata, se imponga de esta manera y la sociedad siga un poco ya normalizando esta realidad, Pedro, como si fuera lo más normal del mundo, y como dicen por ahí, esto no es normal, esto no lo debemos permitir, debemos de salir de la caja y sacudir las conciencias para recuperar el Estado mexicano, los pesos, los contrapesos. Te he escuchado ahorita con lo que dices de la auditoría, pues ante una amenaza de destitución simplemente retiran el ejercicio de la auditoría de la Cámara de Diputados. Y son uno de muchos casos que tenemos de cómo se ha venido perdiendo, pero la sociedad tiene que reaccionar, tiene que hacer conciencia, Pedro. Yo creo que el espacio que tú tienes nos ayuda para avanzar en esta dirección, y también la carta que queremos, que enviamos, es en la misma sintonía. Pues Gustavo Enrique Madero, yo todos los días me sorprendo, ya no me sorprendo, ya nada más lo veo. Este hombre no se da cuenta que está al frente de un país y no se da cuenta de los intereses que tiene un país como el nuestro, que redundan nada menos que en el bienestar de los mexicanos, ¿no? Y que romper ese tipo de vínculos lo que está poniendo en riesgo es la estabilidad presente y futura de un México que se está deteriorando, como tú bien lo acusas. Espero que el Parlamento Europeo vea
en esto solamente una coyuntura y no una postura de un México que en la permanencia hacia el futuro pudiéramos tener esa misma línea, y espero que la sociedad mexicana tenga la fortaleza para corregir este rumbo tan desafortunado luego de haber cometido el error de haber escogido a este hombre como presidente de México en el 2018. Ojalá y podamos salir de esta. Y te mando un abrazo con todo mi cariño, querido Gustavo Enrique, te mando todo mi cariño desde aquí. Igualmente. Gracias, Pedro. Gracias Saludos. También para ti. Gustavo Enrique Madero, ustedes saben, este hombre del grupo Plural, que es independiente de partidos políticos y está incrustado en el Senado junto con otros 4 legisladores que conforman un paquete de 5 personas que tienen una postura muy pro México y muy atendible. Y es por eso que pedimos su opinión. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy con Roberto José Pacheco esta mañana, a quien saludo como siempre con mucho cariño. ¿Cómo está, Roberto José? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días de este inicio de semana. Se dice que la unión hace la fuerza, por lo que alcaldes de 21 capitales del país emprenden una cruzada para obtener beneficios. El pasado viernes, mi estimado Ferriz, aquí en la Ciudad de México, se constituyeron en una asociación civil. El presidente de los alcaldes, Renán Barrera Concha, él es alcalde de Mérida, delineó los objetivos de esta agrupación. Sin lugar a dudas, hay 2 objetivos. 1, contar con mayor presupuesto. Y 2, delinear estrategias de seguridad ante la violencia que ha golpeado al país. El alcalde Barrera Concha puntualiza que se va a enfocar a analizar políticas y estrategias de seguridad como una de sus primeras acciones. Escuchemos lo que dice el alcalde Barrera Concha. Tendremos una pues muy intensa agenda de vinculación institucional para que podamos presentar propuestas, para que podamos presentar reformas y que sobre todo vengan con el consenso de alcaldes que venimos de diferentes fuerzas políticas. Cada quien deberá de hablar también con sus legisladores de sus fuerzas políticas. Déjenme decirles que así nació la reforma política de 2014 con el tema de la reelección. Muchos de los alcaldes que en su momento pues pugnábamos porque pudiera permitirse la reelección en nuestro país, fuimos todas las fuerzas políticas, se presentó el consenso sobre este tema y los legisladores lo aprobaron. Mi estimado Ferriz, los 21 alcaldes que conforman esta nueva Asociación de Ciudades Capitales de México anunciaron que se van a reunir con legisladores tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, con funcionarios de primer nivel, es decir, con secretarios de Estado, líderes empresariales y sobre todo también con gobernadores. Lo interesante de esta agrupación de alcaldes es que su proyecto va por encima de cualquier interés y color partidario. Ahí vemos alcaldes de Morena, del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, entre otros. El interés superior son los 20 millones de habitantes que esta asociación representa. No hay que olvidar que los municipios son el primer orden de gobierno que tiene contacto con la sociedad. Así pues, enhorabuena esta asociación, mi estimado Ferriz, hay que apoyar a los alcaldes, son los que más sufren, sobre todo con los dineros que les reparten principalmente los gobernadores, que muchas veces, como se dice, se las hacen cansadas. Es mi reporte, mi estimado Ferriz. Es lo menos, ¿no? Se las hacen cansadas, por decir lo menos. Gracias, querido Roberto José Pacheco. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Aquí con mi querido Pedro Ferriz Híjar. Ingeniero, ya es lunes. Empezando. Sigue el mundo vivo. Sí, aquí estamos. Sigue el mundo aquí, entonces, pero bueno, te escuchaba justamente al principio del noticiero hablar sobre lo que podría ser una reconfiguración de lo que está sucediendo en el conflicto de Ucrania. Y hablo en específico de este llamado que hace Rusia a China, en donde le pide Rusia a China ayuda para meterse a la guerra de Ucrania. Y también Estados Unidos avisándole a China, tú te metes con Rusia
Y entonces habrá consecuencias por parte de los Estados Unidos. Sí. Todo esto se puede empezar a conformar en señales que estamos viendo de lo que podría derivarse en un conflicto armado a nivel mundial. Pero mucho me llamó la atención las imágenes que da a conocer el gobierno ruso justamente este fin de semana. Y son estas que te pongo a continuación, en donde sale de uno de estos acorazados marinos este misil. Este misil es un misil hipersónico nuclear que de cualquier parte del mundo donde lo lance Rusia puede llegar a pegarle a Londres en 5 minutos. Entonces, es tanto como una señal de los rusos diciendo, juégale, aquí te tengo y aquí estoy esperando. Y estas son las imágenes que da a conocer justamente este fin de semana. Lo que, hombre, pone en una tensión nuclear al momento, justamente cuando China se puede convertir en un actor importante y cuando Estados Unidos, lo hemos venido diciendo y hemos venido anunciando, ha estado debatiendo un presupuesto de apoyo para Ucrania de arriba de 16,000 millones de dólares, que es un presupuesto importantísimo que viene no con armamento, no con aviones, no con armas, pero sí con billullo. Y ese billete harto dinero, ¿no? Va directamente, claro, son 16,000 millones de dólares, es una cantidad, hombre, nada despreciable. Y entonces este dinero viene de la mano para seguir apoyando el conflicto. Entonces empezamos a ver que esta guerra está escalando poco a poco, pero hay alguien que tiene la solución. Y es Elon Musk. Elon Musk en un tweet que el hombre más rico del mundo, la atención, este hombre más rico del mundo le pone a Vladimir Putin, dice, aquí pongo este tweet para retar a Vladimir Putin a un combate mano a mano, a single combat, stakes are, o sea, ¿cuál es el premio? Ucrania, como si Elon Musk viniera aquí, imagínate los dos en un ring de la UFC, ¿no? De Ultimate Fighting Champion, el hombre más rico del mundo con el hombre, pues hombre, ¿cómo lo podrías poner? Más poderoso, poniéndose en un mano a mano, y no contento con eso. Mira, aquí este tweet cuando lo puse en la mañana lo mandé para los chavos de producción, tenía 101,000 likes. Ahorita ya tiene 135,000 en un rango de menos de una hora, en donde ha estado viralizándose mano a mano. Antes, tú sabes que en los conflictos de guerras medievales y demás, había dos opciones que tenían los reyes, ¿no? Una era el conflicto armado entre los ejércitos o los campeones. Sí, o sus líderes. O sus campeones, en donde un rey podía poner a su campeón y el otro podía poner a su campeón, y entonces era un mano a mano en donde se definía la guerra, y esto lo hacían los reinados para evitar tanto derramamiento de sangre, y era un combate a muerte, en donde pues el que ganaba se llevaba todo, winner takes all. Y entonces así lo pone Elon Musk, que aparte de todo, en el mismo tweet, en el tweet de abajo, desempolvando un poquito mi ruso, hombre, ya lo sé. Ahí dice, todavía le pone al Kremlin de Rusia abajo, le dice, ¿aceptas esta pelea, sí o no? Le pone todavía al Kremlin. Pero bueno, entonces pues ahí está la solución. Yo no sé por qué nos estamos metiendo en estos embrollos. El hombre que lanza este aparato al espacio, un multimillonario, dueño de N cantidad, uno de los hombres más ricos del mundo, el hombre más rico fregadazos. Fregadazos al presidente de Rusia. Al presidente de Rusia. En un mano a mano. Mano a mano. Se vale de todo. Yo no sabía que Sin límite de era tiempo. un rudo. Pero por lo que veo sí es un rudo. Sin límite de tiempo, nada. Hombre, esto palidece a la lucha libre mexicana, ¿no? Pero bueno, eso como temas que se me hacen importantes a nivel internacional. Ahora nos vamos a nivel nacional. Se acercan dos cosas importantísimas en donde vamos a tener que tener mucho énfasis en nuestras opiniones. Y una es la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que de internacional tiene un vuelo de Venezuela. Eso es el grado de internacional. Pero un vuelo ni siquiera con frecuencias. No. Un vuelo. Pero bueno, tenía que ser internacional, ¿no? Entonces, para que el aeropuerto sea internacional, pues tiene que recibir un vuelo internacional. Porque lo que vemos es que este aeropuerto sigue siendo un aeropuerto local. ¿Por qué? Porque no tiene el Tier 1.
los aeropuertos tienen tres niveles, ¿no? Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Nosotros estamos en Tier 2, que es una certificación que entre muchos otros grupos aeroportuarios te lo da la certificación estadounidense para que los vuelos Estados Unidos, Canadá principalmente lleguen a este aeropuerto de México, y también está la certificación europea que tampoco tiene el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, pues lo único que se puede derivar son vuelitos locales, que es lo que tenemos. Este aeropuerto, en el momento de ser inaugurado, va a tener 8 vuelos diarios, lo que, pues, imagínate, un aeropuerto de esta envergadura con 8 vuelos, pues suena ridículo. Pero había que echarlo a andar, ¿no? Empezar a meterle un poquito de gente al aeropuerto, y es así que hicieron una mega rodada en bicicleta que sale desde la Ciudad de México, que es el estilo del populismo, ¿no? Mucha gente que es llevada en camiones, algunos otros en bicicleta, para que se vayan al aeropuerto, lo pasen, lo vean, se tomen fotos, vayan al Museo del Mamut. Paradójicamente, muchas de estas personas, y lo digo sin ningún tipo de ganas de ser despectivo, pues son personas que nunca van a utilizar el aeropuerto, que son las mismas personas que votaron para que no se construyera el otro aeropuerto, que es ridículo. Pero bueno, se hace hay algunas imágenes que vean un poquito del aeropuerto, de lo que se vio de este aeropuerto, lleno de militares por todos lados. Inclusive, en la entrada del aeropuerto lo que te recibe es una megabotarga de estos inflables. Ahí lo ves. Ahí ves este inflable de allá atrás. Sí. Ese inflable es un soldado. Es un soldado que te recibe, los que te decían que no iban a militarizar el país. Y entonces se hace esto, que es un acto populista a todo lo que da, para que la gente del pueblo vaya a visitar. Me queda claro que como parque lo hace padrísimo, pero como aeropuerto, en términos de su viabilidad, pues todavía no llegamos ahí, con el debido respeto. Habrá partes del aeropuerto que son muy bonitas y pusieron especial énfasis en cosas importantísimas en los aeropuertos, como los baños, ¿no? ¿Quién no va a querer ir a un baño bonito con los luchadores ahí en un aeropuerto? Entonces, no se le puso atención a muchas otras cosas, pero sí se le pone atención a este tipo de cosas para, pues, lo que sigue, que es la revocación de mandato. Y aquí me llama la atención que el presidente ya tiene su revocación, ya la tiene, ya está elevada a grado constitucional, ya, órale. Pero la constante forma de pasarse las leyes por el arco del triunfo me llama muchísimo la atención. No solo lo vemos en los espectaculares, que hay algunos espectaculares, aquí les pongo sobre la mesa, que hay, por ejemplo, estos de acá, y les voy a poner otros, estos de acá, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, alrededor de todo el país, ha mandado poner estos espectaculares que ya fueron un mandato del INE que los quitaran, porque el INE hizo una pregunta, órale va, ¿quién los está pagando? No, pues quién sabe. ¿Y de dónde sale el recurso para poner estos espectaculares? No, pues quién sabe. Entonces, el INE, ¿qué mandata? Retirar los espectaculares de la revocación de mandato pagados de forma anónima o con recursos opacos. En ningún momento se está diciendo, si Morena pagó el espectacular, bueno, pues ahí se lo deducimos a Morena. Pero estos espectaculares que vemos son recursos que no sabemos de dónde salen. Te preguntas a Morena quién los puso y te dicen, es que yo no fui. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿lo pone quien no lo debe de poner? ¿En contra de la ley? ¿Se toma el dinero de donde no se debe? ¿O de dónde sale el dinero para poner estos espectaculares? Entonces, ante esta opacidad, pues se le pide que se retiren los espectaculares. ¿Y qué es lo que acusan? Que, y lo decía hoy el presidente en la conferencia mañanera, que el INE lo que quiere es que no se dé a conocer que está esta revocación para que la gente no salga a participar. Lo que se me hace totalmente ilógico. Ahora, otra cosa que llama la atención, y es este panfleto que ha estado rodando también en las redes sociales, en donde dice, ¿quieres que sigan las vacunas gratuitas? ¿Quieres que sigan las vacunas gratuitas? Entonces quieres que siga Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que las vacunas gratuitas dependen de la permanencia de López Obrador, sí o no, en el poder. Entonces, todas estas mentiras, porque son mentiras, no se pueden catalogar de otra forma, están diseñadas para llegar justamente a esta base electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se espanta fácilmente con este tipo de mentiras para que salga a votar, para que el presidente siga en un encargo que ya se le dio.
Y es aquí en donde viene mucha pregunta, en donde viene mucha confusión de las personas. ¿Por qué tengo que salir a votar en una revocación de un mandato que está otorgado por 6 años? ¿Cuál es la necesidad de refrendar este mandato? Y ahora, ante lo que tenemos, claro, yo creo que lo más dañino que puede tener una democracia es la no participación. Lo más dañino que puede tener una elección es que la gente no salga a votar. Está la votación, está la posibilidad. Hombre, pues sal. Úsala, es un instrumento constitucional. Y ojalá salgamos en números tan grandes que el presidente y sus secuaces pues no puedan esconder una realidad. Porque también está esa duda. ¿Para qué salgo a votar si de todos modos van a hacer fraude? Si de todos modos me van a decir que todo esto es mentira. Ojalá y salgamos a votar de forma tan nutrida y tan grande que le revoquemos el mandato y le demos simple aritmética. Una cucharada de su propio chocolate. Por supuesto que sí. Ahora, si la idea es no salir porque va a haber fraude, pues les quiero decir que entonces ya no votemos nunca. Nunca. Porque en el 2024, si dejamos a este hombre otros 3 años, a ver dónde va a estar el Instituto Nacional Electoral, él va a poder meter a 3 consejeros ciudadanos al Consejo del INE y va a poder controlar como está haciendo con todo. Es darnos por vencidos ante la democracia en nuestro país, que todavía tenemos una oportunidad para salvarla. Por supuesto que sí. Gracias, querido hijo. Gracias por estar aquí. La revolución del intelecto. Somos México llega a Guadalajara. Este 22 de marzo, acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 22 de marzo, 18 horas, Palco, Guadalajara, Jalisco. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Pese que en los últimos 2 meses ha habido 2 accidentes, desde mi punto de vista, imperdonables, en la construcción acelerada, precipitada, falta de planeación, totalmente fuera de lo profesional, de las vías que supuestamente comunicarán por la vía terrestre al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con la capital de la República Mexicana. Se cayó este pasado fin de semana otro grupo, una trave que precipitó la caída de 3 ballenas y que cayeron encima de un trabajador que murió en el momento en que le cayó la trave. Esta falta de planeación y esta serie de accidentes que se han dado en el aeropuerto, en la construcción de estos tramos, yo la vi, pasé por ahí hace un par de meses y vi a una obra que está siendo llevada con desorden, con falta de sistema, con premura, con improvisación, y no se puede decir que por casualidad se tienen 2 accidentes de esta naturaleza. Estamos hablando de traves que pesan entre 30, unas hasta 80 toneladas cada una, y que se han venido precipitando al suelo porque no hay quien la sepa hacer bien, porque estos contratos se tuvieron que aceptar poniendo una fecha, un plazo perentorio que, por cierto, no podrá ser cumplido, y que de aquí al día 21 no hay manera, porque no hay manera que estas vías terrestres comuniquen al este nuevo aeropuerto orgullo de la Cuarta Transformación del Felipe Ángeles con la capital del país. Y me llama la atención porque esto va, aparte del costo humano, que es claro aquí y además lamentable, el costo que esto representa, el sobrecosto que esto representa en obras que el presupuesto original ni siquiera se habían contemplado y que empezaron a ser construidas mucho tiempo después de que la obra del aeropuerto hubiera empezado, como si se hubiera ignorado la necesidad de comunicar el aeropuerto con la capital de la República Mexicana. Pasa por una vía
que comunica a Pachuca con la Ciudad de México, que en el tramo que se está arreglando se desgajó completamente el pavimento de la carretera ya existente, que estaba en buenas condiciones, para hacerlo completo con una carpeta para, supuestamente de un lado, 4 y 4 carriles, 4 de ida y 4 de regreso, desgajando todo lo bueno que ya se había hecho de una carretera que tenía años de servicio. En todo ello, viene una zona en la que enfrente del aeropuerto empiezan a hacerse los pasos a desnivel y en menos de 2 meses se han precipitado 4 ballenas sobre el piso y desestabilizando el suelo que supuestamente estaba preparado para recibir el peso de estas traves. Asunto que no sucedió. ¿Hay responsables? Bueno, claro que los hay. Desde el punto de vista técnico tiene que haberlos, porque una obra de esta naturaleza con muertos involucrados en ello, me llama la atención incluso que ni siquiera se hable de ello como un evento extraordinario, como un evento reprobable, como un evento criminal, que junto con otras cosas que se han venido al suelo, como por ejemplo la línea 12 del metro en la capital de la República Mexicana, pasan los meses y tratamos de encontrar quiénes son los responsables de todas estas cosas y no sale nadie. De esto tampoco saldrá. Y aunque hay muertos, insisto, de todas maneras, el aeropuerto Felipe Ángeles tratará de llegar a tiempo el día 21 con todos los esquemas de un aeropuerto que desafortunadamente no tiene las más mínimas características ni estándares de un aeropuerto internacional de gran altura. Esta es la primera de las 3 obras magnas del presidente durante su administración. Y con ello veremos, con este aeropuerto, hasta dónde llega el alcance de la mediocridad con la que este sexenio ha puesto sobre sus objetivos 3 obras emblemáticas para darle a conocer a México y al mundo los alcances de un país que, por supuesto, dan mucho más que estas porquerías que está haciendo la Cuarta Transformación. Espero que haya un ejercicio escrupuloso de auditar estas comunicaciones que han tenido estas fallas que han llegado, insisto, hasta la muerte y que en ello también haya una responsabilidad consecuente. De otra suerte, no podemos entender que tanto le perdone la sociedad mexicana a estas obras que no tienen ni orden, ni origen, ni concierto. Así están las cosas. Bueno, el hecho es que el día 21 se inaugura este aeropuerto. Que Dios nos bendiga a todos. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y vamos directo con Alex Reyes, que nos tiene los deportes como todas las mañanas. Querido Alex, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Te mando un abrazo a ti y a todo el auditorio. Una gran semana para todos. Ojalá todos lleguemos a los 30, 40 en plena forma física y mental, como varias de las estrellas, Pedro, que robaron todos los titulares a nivel mundial. Primero, creo que vale la pena comenzar con Cristiano Ronaldo, que es un fuera de serie sin duda alguna. 37 años, logró un hat-trick el fin de semana, 3 goles para la victoria del Manchester United. No tiene mucho que hacer, no va a ser campeón con los Diablos Rojos, pero Cristiano es un hombre de otro planeta. 807 goles a los 37 años. Dígame si no vale la pena estar en plena forma física. Golazos de todas las formas posibles, dentro del área, desde fuera del área, remate de cabeza, y con esto Cristiano llega a 807 goles, convirtiéndose en el máximo anotador según la FIFA y las estadísticas de la historia del fútbol en partidos oficiales. Minutos después resulta que estuvo Tom Brady en el estadio allá en el Old Trafford, una imagen donde están en el campo platicando, y quién sabe qué habrá pasado, Pedro, en esa plática, o si Tom Brady ya lo tenía definido, pero ayer anunció que siempre no, que a sus 44 años, de una de las mejores temporadas en toda su carrera, la pasada, aunque no fueron campeones los Bucaneros, dice que
pues está listo para regresar, que no es hora del retiro y que está listo para jugar con los Bucaneros de Tampa Bay por otra temporada más, la 23 para él, otro que se ha cuidado de una manera extraordinaria y está jugando, o jugará mejor dicho, una vez más en la NFL, y es la nota en todos los Estados Unidos. Otro más, 37 años, LeBron James. Ayer consiguió lo que nunca nadie en el básquetbol lo había conseguido, convertirse en el primer atleta de esta disciplina. 30,000 puntos, 30,000 rebotes, 30,000 puntos, 10,000 rebotes, y ayer con las 6 que tuvo rebasó las 10,000 asistencias. Ni Michael Jordan ni ninguna otra estrella había logrado lo que LeBron a sus 37 años. Y si queremos agregar uno más, Rafa Nadal, que está jugando en Indian Wells, que ganó en Acapulco, el Abierto de Australia, que lleva 3 títulos. Bueno, pues ahora está jugando en Indian Wells y el fin de semana ganó su partido 15 sin derrota en este 2022, 35 años LeBron James. Así es que para quienes ya se sienten agobiados por rebasar el tercer piso, hay claros ejemplos de lo bien que se puede uno mantener en el deporte. Por otra parte, Pedro, semana de la Fórmula 1, terminó la espera, es semana el Gran Premio de Bahrein, arranca la temporada con nuevos vehículos, nuevas modificaciones, nuevos pilotos en algunos de los casos. El tema de Nikita Mazepin, el piloto ruso, fue bajado literalmente del equipo Haas por la problemática que se enfrenta entre Rusia y Ucrania. Así es que Kevin Magnussen será el piloto que lo sustituya. Mucha suerte al Checo Pérez, esperemos tenga otra gran temporada. Max Verstappen el fin de semana, en los 3 días, fue el más rápido, así es que el campeón parece ser el gran favorito, Pedro. Y ya para terminar, bueno, pues el fútbol mexicano, ahí para quienes todavía están muy al pendiente, América y Chivas, partido muy malo, francamente, 0-0, destaca Pachuca, que gana 3-0 al equipo de Toluca como visitante y es superlíder de la mano del Puebla, que perdió ante San Luis, pierde el invicto el cuadro poblano 2-1, pero siguen estando allí en la cima. Santos echaron a Pedro Caixinha y resulta que empezó a ganar 4-0 a Xolos de Tijuana. La buena para el América es que ya no es el último lugar de la tabla general, allí está Mazatlán ocupando ese sitio. Ha sido un fin de semana muy intenso, Pedro, insisto, muy buenas ejemplificaciones de lo que puede hacer alguien que se dedica de cuerpo completo, 35, 37, 44 años como Tom Brady, y están listos para seguir siendo las grandes figuras del deporte en Estados Unidos y a nivel mundial, Pedro. Y luego es difícil colgar los tenis, ¿no? Sí, claro. Mira, viene de la mejor temporada, una de las mejores temporadas de su carrera, más de 45 pases de anotación, casi 5,000 yardas. Yo decía que era casi imposible que se retirara, y bueno, pues 40 días después de haberlo anunciado, ahí está de regreso. Ahí está de regreso, querido amigo. Te agradezco, querido Argues, y estamos días, como Pedro. Siempre. Buenos días. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Esperamos contar con ella a lo largo de toda esta semana. Hay muchas cosas de qué hablar. Y solamente les quiero decir que el próximo día 22 vamos a estar en Guadalajara. Vamos a transmitir, vamos a hacer una presentación de Somos México el día 22 de marzo a las 18 horas en el Auditorio Palco, en Somos México y la revolución del intelecto. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de nuestro país, vamos a hablar de México. Y obviamente, ante tanto y tan polémico que ha sido el asunto de la revocación de mandato, daré mis argumentos sobre por qué debemos de acudir a votar el día 10 de abril en un ejercicio de los últimos que nos podrían quedar en caso de que queramos seguir teniendo una democracia en México. De esto hablaremos ese próximo día 22 con mis amigos en el estado de Jalisco. A nombre de todos, gracias, me despido y estaremos en comunicación aquí a lo largo de esta jornada digital. Hasta entonces, gracias y buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto.